¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí una vez más transmitiendo desde Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Estamos retomando nuestro discipulado nuevamente. Tomamos un par de semanas de descanso, no de vacaciones, no hay vacaciones para el Señor, pero sí tomamos un pequeño descanso y aquí estamos nuevamente continuando con este discipulado, que es este llamado para que podamos ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces estábamos viendo un estudio en el cual hablábamos de la palabra de Dios, qué es la palabra de Dios y la importancia que tiene. No tanto estamos viendo ahorita que cómo está dividido y cuáles son los libros, sino más bien lo que queremos es enfatizar en la importancia que tiene la palabra de Dios que tenemos en las Escrituras, y que no solamente son las Escrituras donde está la palabra de Dios, también las podemos encontrar en una palabra, en una predicación, en una oración. En todo esto encontramos la manera en que Dios se está comunicando con nosotros, aunque claro, siempre es consistente con la Escritura, con lo que es la palabra escrita. De ninguna manera se puede contradecir. Entonces la palabra segura, sin falla, es la palabra escrita, la escritura que tenemos en la Biblia. Cada uno tenemos una de ellos, y si no tenemos una, pues hay que conseguir una, ¿verdad? Entonces, estuvimos hablando acerca de esto y hoy vamos a continuar. Vamos a ver ya la parte final de este estudio, que es básicamente la manera en que vamos a aplicar el conocimiento que hemos estado teniendo a lo largo de las sesiones anteriores. Así es. Para ello vamos a ver 3 principios básicos que hay en el libro de Santiago, en la carta. Y vamos a ver, en Santiago 1, 19 al 25 dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, entonces vamos a comenzar, pues ahora sí que al final. Aquí al final dice que debemos mirar atentamente en la perfecta ley. ¿A qué se refiere con esta frase, mirar atentamente? Pues no solamente a ver así de pasada, sino que estudiemos, que veamos con atención lo que está escrito. Esto nos va a dar una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Estamos con esto, con esta actitud, indicando la seriedad con la que estamos tomando la palabra de Dios. Estamos poniendo atención a lo que estamos recibiendo y lo estamos llevando a nuestro corazón, a nuestra mente, para posteriormente ponerlo por alto. Entonces, ¿cómo debe ser esta actitud con la cual estamos leyendo, con la cual estamos tomando la palabra de Dios? Bueno, primero que nada debe ser una actitud de determinación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que debemos hacer un espacio, debemos mentalmente hacer un espacio para que Dios nos hable. Muchas veces estamos leyendo y leemos un poco inconscientemente de lo que estamos haciendo y estamos pensando en otra cosa mientras estamos leyendo y pasamos las cosas por alto. Como que decimos, es que esto ya lo leí, ya lo he leído varias veces y ya me lo sé. Aún así, aun cuando ya hayamos leído una parte, un pasaje, muchas veces Dios nos sigue hablando a través de ese pasaje.
Y una vez que permitimos que Dios nos hable a través de esa palabra, a través de esos versículos, entonces tenemos que responder positivamente a esta palabra, a lo que Dios nos está diciendo. No nada más es decir, mira qué interesante está. Esto se lo voy a platicar o se lo voy a pasar a fulano de tal que lo necesita escuchar, sino que lo tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Porque si Dios te lo está poniendo, te está llamando la atención sobre algo, no es para que se lo pases a alguien más, sino que es para que sea aplicado en tu propia vida. Tenemos que tener la actitud de que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, lo estamos leyendo en forma personal, como si estuviéramos solamente Dios y tú. No hay nadie más. Entonces lo que está diciendo, te lo está diciendo personalmente. Y esta forma de verlo es lo que va a hacer que desarrollemos un gusto por la escritura. Porque entonces no nada más van a ser palabras, como estar leyendo un libro cualquiera o estar leyendo el periódico, sino que ya son palabras, es la voz de Dios que está hablando a cada uno de nosotros. También debemos tener una actitud de fe, por supuesto, porque si no creemos, pues entonces estamos nada más perdiendo el tiempo, estamos haciendo un acto religioso, nada más estamos cumpliendo con una lectura, estamos cumpliendo con un devocional, pero esto no nos está trayendo absolutamente nada. Tenemos que creer que lo que estamos escuchando es, primero, palabra de Dios, y segundo, que nos lo está diciendo a cada uno en lo particular, para el momento en que estamos viviendo cada uno. Porque Dios es específico para cada momento. Y también debemos tener una actitud de sinceridad. ¿Qué es esto? Bueno, debemos tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo para ponerlo por obra. Si no ponemos por obra la palabra, entonces lo que somos simplemente oidores olvidadizos. Porque lo oímos hoy, se nos va a olvidar y de poco o nada nos va a servir. Así es. Bueno, pues también necesitamos hacer un sitio para que Dios hable. Necesitamos preparar nuestro corazón para esa cita que tenemos con el Señor. Cuando vamos a ver a alguien y tenemos una cita, cuando vamos a ver a nuestro amado, cuando somos novios, pues hasta nos emperifollamos y nos perfumamos y nos preparamos para vernos bonitos, para estar con nuestro amado. Pues así es estar en la presencia de Dios a través de leer su palabra. Necesitamos preparar el espíritu. Podemos hacerlo a través de la alabanza. Cuando nosotros alabamos al Señor, es la manera en cómo pensamos en Él, solamente en Él, y ya no estamos preocupados por qué voy a hacer de comer, ya no estamos preocupados por cualquier otra situación, sino que nos enfocamos únicamente a estar con el Señor. Y entonces ya tenemos nuestro corazón preparado para estar con Él, porque necesitamos tomarnos ese respiro. Las situaciones en la vida, las rutinas, los afanes, nos envuelven todos los días. Pero tenemos que hacer ese espacio especial para estar con el Señor, para preparar nuestra mente también a entender, a recibir, a tratar de escudriñar qué es lo que nos está queriendo decir con esta palabra. Es bueno mantener nuestra mente ocupada con la palabra, quedarnos meditando en eso que leímos, en algo especial que nos haya llamado la atención, preguntarle, Señor, ¿por qué dices esto? ¿O qué tiene que ver esto con mi propia vida? Necesitamos esa dirección en nuestra vida todos los días a leer la palabra de Dios. Y nos prepara, también es una preparación de la vida, que esto quiere decir organizarnos para tener ese tiempo especial. Es muy conveniente que tengamos un tiempo fijo, no que hoy en la noche
y al otro día en la mañana, y otro día ya se me olvidó, y otro día, si nosotros tomamos un tiempo específico para estar leyendo la Biblia, va a ser muy bueno. Media hora, una hora, lo que sea, lo que cada quien determine, pero es muy importante darle un tiempo especial al Señor. Si así tenemos un trabajo, por ejemplo, tenemos un horario para dedicarnos exclusivamente al trabajo. No podemos estar haciendo llamadas familiares a familiares mientras estamos trabajando, cualquiera que sea nuestro trabajo. No podemos distraernos o quitarle tiempo a ese trabajo, pues así también tenemos que apartar un lugar, un tiempo para estar con Dios. Por eso necesitamos organizar nuestra propia vida para que esta palabra verdaderamente tenga el impacto. Dice Isaías 40:30-31, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Parece mentira, pero es tan sencillo y a la vez tan difícil, porque el Señor nos dice que estemos en su presencia, que leamos la palabra de Dios y aparentemente no pasa nada, pero miren lo que sucede cuando nosotros dedicamos un tiempo especial. O sea, los jóvenes se pueden cansar y nosotros vamos a mantenernos siempre vigorosos, siempre fortalecidos, porque esa palabra es viva. Así es. Así es. De hecho, la semana pasada, el fin de semana pasada, fui a la montaña y es de veras impresionante ver cómo pues vamos, subimos, cargamos, estamos en actividad física todo el día, en la noche dormimos bien, regresamos y por lo menos yo les puedo decir que no estoy adolorido para nada. O sea, a pesar de todo el esfuerzo físico, no queda la huella de que quedé adolorido, de que dormí mal, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque vamos en una misión espiritual, estamos tomando en cuenta lo que Dios nos está pidiendo y entonces no hay cansancio. Podemos andar sin ningún problema, no hay fatiga en esto y esto es real. Bueno, como siguiente punto debemos tomar lo que Dios nos dice en serio. O sea, consideremos que es palabra de Dios y que nos las está diciendo personalmente. O sea, no es un mensaje que le está dando a todos, nos está dando a cada uno en particular en el momento que más lo necesitamos. Entonces, nosotros vamos a estar meditando en la Escritura, vamos a estar llevando estas palabras a nuestro corazón y de esta manera nuestra vida se va a hacer diferente, va a ser una vida más organizada. De hecho, cuando alguien tiene así una vida medio caótica, pues uno de los primeros consejos que se le puede dar es de que tenga un devocional, porque al tener el devocional se va a llevar un orden, se va a empezar a manejar un horario, se va a empezar a separar lo que es importante de lo que es trivial. A lo largo del día muchas veces estamos ocupados haciendo cosas que realmente no son importantes, son urgentes, pero no son importantes. Por ejemplo, ahorita estamos dando esta clase que es importante. Si en este momento sonara un teléfono, es trivial, es urgente porque nos está llamando la atención, pero en realidad no es importante. Lo importante es que estemos en este discipulado. Y muchas veces, si no tomamos en cuenta estas prioridades, pues nos podemos perder en el camino y al final del día nos encontramos con que no hicimos nada importante. Se nos fue el día en puras trivialidades. Vamos a discernir entonces con claridad lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Vamos a poder tener un camino seguro, porque cuando estamos siguiendo el camino del Señor, entonces nuestro paso es seguro. Como dice la palabra, ¿no? Lámpara es a nuestro camino y no nos vamos a tropezar porque vamos a estar viendo claramente dónde vamos a estar avanzando.
También es importante que lo que Dios nos está diciendo, de alguna manera, lo recordemos. Si lo podemos anotar, todavía mejor. Para que entonces tengamos una guía clara. Muchas veces tiene uno como inspiraciones, de repente te llega una palabra, y si en ese momento no la anotas, en 15, 20 minutos ya se te olvidó. Entonces, sí es importante que podamos ir anotando todos estos, esto que el Señor nos está diciendo a través de su Santo Espíritu. También es importante que valoremos lo que Dios nos está diciendo, que lo tomemos con todo el valor y con toda la seriedad, porque insisto, es palabra de Dios, entonces es importante que lo podamos considerar. Y por último, debemos probar absolutamente todo lo que escuchemos, todo lo que soñemos, todo lo que nos digan, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, mientras mejor conozcamos la palabra, va a ser más fácil hacer la distinción y va a ser menos probable que seamos engañados. A veces nos engañamos ni siquiera con mala intención, nos podemos engañar nosotros mismos. Hay veces que oímos una voz que decimos es la voz de Dios, no, es nuestra propia voz y nos está diciendo lo que queremos escuchar. Entonces, no seamos engañados, sino que podamos tener la capacidad de discernir cuándo es Dios quien está hablando, y esto lo vamos a hacer conociendo mejor la palabra. Así es. Dios nos da precisamente su palabra para que vivamos conforme a ella. Esto es muy importante porque, como decía, a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o vivimos por las circunstancias o porque el enemigo nos tiene cautivos o porque estamos engañados, pero la palabra de Dios es la que nos hace libres, la que nos da la dirección precisamente para vivir bajo ella. En cada instante de nuestra vida nos enfrentamos a tomar decisiones. Entonces, si conocemos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, vamos a tomar las mejores decisiones acerca de lo que dice Dios. Ya no vamos a estar dudando o fluctuando, híjole, haré esto, haré el otro. A ver, lo que dice Dios, eso es lo que voy a hacer. Y sabemos que cuando nosotros obedecemos vamos a tener buenos resultados en base a tomar la palabra de Dios en lugar de tomar otras decisiones. La palabra nos muestra nuestra propia realidad sin engaños. Ya vimos que también es importante confrontarnos con la palabra de Dios. Cuando vemos, no pensar, como dice mi esposo, que pensemos en otra persona, ¡ay, esto lo debería de saber fulano de tal! No, es para nosotros. Muchas veces vamos a leer cosas que no nos gustan, pero que Dios nos está mostrando en nosotros mismos esas áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos transformar. Nos trae promesas también de sanidad y el poder del Espíritu Santo. Tiene promesas para nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces se inflama nuestra fe, la llama de nuestra fe, y podemos decir, pues si aquí dice eso el Señor, entonces Él mismo está comprometido con su palabra. Entonces nosotros podemos orar en base a eso que estamos viendo. Señor, tú dices que por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, entonces yo no tengo por qué estar enfermo. Podemos ver muchos milagros porque la palabra de Dios tiene poder también. Nos trae también esa fe cuando nosotros lo vemos, lo leemos, lo escuchamos. Entonces podemos nosotros creernos. Si lo dice Dios, entonces es verdad. Y confesar esa palabra. Es importante que tratemos de aprendernos esos versículos que nos producen esa fe
para que en el momento que los necesitemos vengan a nuestra mente y podamos nosotros hacer esa declaración sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y poder ver esos cambios prodigiosos en nuestra vida y en la de nuestros hijos, en la de nuestro entorno. Tenemos las herramientas del cielo están a nuestra disposición para que nosotros las usemos. También trae la palabra de Dios una renovación en nuestra mente y limpieza en nuestro corazón. Disciplina a nuestra lengua, ¿verdad? Porque ahora que tenemos el poder en nuestra boca para bendecir, no podemos maldecir. Así que también nuestra boquita se va disciplinando y también nos da fe para que veamos adelante las cosas. Que no estemos nada más remediando, ¡ay! Pues ya pasó esto, ya pasó lo otro, sino que veamos aún más allá de nuestra naricita y podamos nosotros ya hacer declaraciones en avance. Así es. Y entonces vamos a llevar un paso más firme porque sabemos hacia dónde vamos. No estamos improvisando, sino que sabemos hacia dónde nos estamos encaminando. Bueno, pues el estudio de la palabra también es muy importante. De hecho, quien es ignorante de la palabra va a ser ignorante en todo lo que es espiritual. Vemos personas que se acercan a lo espiritual, pero quitando la palabra. No, pues andan ahí metidos en unas cosas rarísimas que no los van a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque están tratando de llegar a lo espiritual, pero que no es el camino adecuado. Entonces, conocer la palabra es empezar a tener experiencias también en lo espiritual. Dice la segunda carta a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si aquí dice que debemos usar bien la palabra de verdad, significa que también se puede usar mal. Entonces, es importante, por eso, tener el discernimiento en todo lo que es la palabra de Dios, para que nos vayamos por el camino correcto, por el camino que Dios con su Espíritu Santo nos está marcando. Recordemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No podemos llegar a la verdad si no es a través del Espíritu Santo. Así de fácil y así de claro. Quien realmente quiere comenzar a oír a Dios, debe comenzar con la palabra, con el estudio de la palabra. ¿Quieres que Dios te revele? Pues lee la palabra. Todo lo que Dios tiene para sus hijos está escrito en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Ya no tiene nada que revelar. Toda la revelación ya fue dada. Si alguien llega y te dice que tiene algo que le reveló a él nada más y a nadie y no está en ningún otro lugar, desconfía. ¿Por qué? Porque Dios ya reveló todo. Todo está en la palabra. Por supuesto, actualiza. Por supuesto, aplica, pero la revelación ya está dada. Y hablamos precisamente de la aplicación de esta palabra. Así es. O sea, esta palabra, podemos ver historias que fueron escritas miles de años antes de Cristo o después de Cristo, unos años allí, pero siempre puede haber esa revelación de parte de Dios para nuestra vida, para que la apliquemos en el día de hoy, en nuestra vida cotidiana. Ahí están las instrucciones que nos da el Señor en la palabra. Escuchando al Espíritu Santo vamos a tener la habilidad de oír claramente la voz de Dios. El buscar el rostro de Dios, el buscar en su palabra que nos hable y ponerla por obra, o sea, nos va a ir llevando a cada vez más plenitud y más conocimiento y más comunión con Dios. Lo vamos a conocer más. Aprenderemos lo que es real y lo que es ir aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, que es lo que decíamos. Para todo
para todo. Cómo relacionarnos con la gente, con nuestros semejantes, cómo hacer las cosas, cómo ser fiel, cómo pues hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice. Nos va a dar una vida de rectitud, nos va a dar una vida de integridad, nos va a hacer mejores personas. Ya no vamos a ser tóxicos, ¿no? Como ahora está tan de moda, ¿no? Okay. Así es, eso es importante. Y ahora ya que tenemos esta palabra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora la vamos a compartir. Pero, por ejemplo, en cuestiones de sanidad, yo no puedo pensar que voy a poder sanar a alguien si yo no soy sano. Yo no voy a poder instruir a alguien si yo no fui instruido. Yo no voy a poder disciplinar a alguien si no he sido discipulado. Entonces, así es. Todos los procesos que Dios nos lleva en nuestra vida para tener un crecimiento son para que los podamos compartir. No son para que nos quedemos con ellos y para cada día estemos más gorditos, ¿no? Con todo el conocimiento y todos los cursos que muchas veces tomamos y vamos a un congreso y vamos acá y vamos allá y todo se nos queda. Todo eso que el Señor nos da es para compartirlo. Es para que lo podamos llevar a alguien más. Y entonces es que ya no vamos a dejar de engordar y vamos a empezar a crecer. Que esa es la idea. Que podamos ser discípulos crecidos, no discípulos gorditos. Ajá. Bueno, vamos entonces a ser bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? 1000 veces felices. Eso es, cuando escuchen bienaventurado, eres bienaventurada, eres 1000 veces feliz. Dice el Salmo 1, dice bienaventurado, feliz, muchas veces feliz, el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Fíjate bien con quién te juntas, ni estuvo en camino de pecadores. Apártate de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado con los que se burlan de Dios, de la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate, y en su ley medita de día y de noche. Piensa en lo que dice Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quieres que te vaya bien? Aquí está. Ahí está, y te lo está diciendo el Señor. O sea, no te juntes con los malos, ni con los pecadores, ni con los que se burlan de Dios, los que no les interesan las cosas de Dios. Deleítate en la palabra, deleítate en las cosas de Dios, medita en ella día y noche, y entonces vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo están? Que vemos los ríos y vemos los sauces que caen tan preciosos sus hojas. Acepten. Que cómo caen, ¿verdad? Hermosos, y están verdes, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de los ríos está verde. Así vamos a vivir nosotros, y todo lo que hagamos va a ser prosperado. Así que tengamos una idea de un negocio, que tengamos un plan de vida, va a ser prosperado. ¿Ok? Vivir en la palabra de Dios tiene como resultado pues una gran bendición. Obedecer y vivir según la palabra, vamos a alcanzar los propósitos de Dios para nosotros. Tenemos un propósito. Dios nos ha traído a este mundo en este tiempo específico con un propósito y lo vamos a cumplir. Vamos a compartir el poder de Dios porque la palabra es poderosa. Cuando nosotros compartimos nuestra propia experiencia con Dios, es poderosa para que otros también puedan alcanzar esa fe y puedan también ver transformada su propia vida. Alcanzaremos salvación al vivir por fe.
no por vista, no por las circunstancias, ¿no? Las enfermedades, digo, vamos a cuidarnos, claro que sí, pero nuestra fe está en las cosas de arriba, en las cosas que Dios nos provee, nos da, y tenemos la certeza y la seguridad de que Dios piensa bien de nosotros y que tenemos un futuro, que tenemos una esperanza. Y no vamos a estar pensando o viviendo en el pecado, ¿no? Vamos a ser bienaventurados en que vamos a tener un alimento que nos va a llevar al crecimiento, a la madurez, Y vamos a tener esa sabiduría que nos va a llevar al discernimiento. Vamos a saber distinguir lo bueno de lo malo, vamos a saber distinguir la mentira de la verdad, y eso es maravilloso, porque ahorita todo mundo tiene sus verdades raras y nosotros muchas veces no sabemos, bueno, pues ya con la palabra de Dios hay una verdad absoluta. Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, lo dice que es la verdad, el camino, la vida. Bueno, pues la verdad ahí está muy clara y ya no vamos a poder ser engañados porque ya nos damos cuenta. Estamos tan en contacto con esa verdad que ya no vamos a ser fácilmente engañados. El ignorante de la palabra es ignorante en todo lo espiritual. Ya, ¿verdad? Vamos a tener el conocimiento, el crecimiento en el conocimiento de Dios y de su voluntad, de sus caminos. Es saber lo que a Dios le gusta, lo que Dios espera de nosotros. Eso es saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué quiere que hagamos, porque le pertenecemos a Él, ¿sí? Entonces vamos a tener ese crecimiento también en el poder del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Y vamos a ser de bendición para otros y Dios nos va a dar una obra por hacer, un ministerio, nos va a dar algo para que nosotros participemos también en su obra. Así es, porque Dios quiere que todos, absolutamente todos, le sirvamos. La obra de traer el reino de Dios a la tierra no es para unos cuantos, es para todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, todos, absolutamente todos tenemos un llamado. Vamos a ver algunas preguntas, algunos puntos de discusión que, bueno, pues son interesantes. ¿Falla alguna vez la palabra de Dios? No, fallamos nosotros. Fallamos nosotros. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios no falla, definitivamente no falla. A veces la interpretamos mal. A veces hay algunos errores de traducción. Sí. Pero la palabra de Dios no falla. No puede fallar porque es la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos que la Escritura sea un fundamento seguro en que podamos creer y confiar sin dudar? A ver. Pues ahí está el fundamento precisamente de nuestra vida. Así es. O sea, ahí está la guianza para que vivamos y vivamos bien, para que cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Actualmente en las escuelas se enseña que si estamos 20 personas en un lugar y sale un tema, entonces cada uno va a dar su opinión, cada quien va a decir lo que es la verdad con respecto a lo que se está hablando, y al final los 20 tienen razón. O sea que hay 20 verdades. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay una sola verdad. Y todo lo demás, pues evidentemente, si no es verdad, pues es mentira. Pero a nadie le gusta que le digan que está mal. Entonces, ahí está el punto. ¿Podemos entender la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo? No. No hay forma. No hay forma. Por ejemplo, en las facultades de Filosofía y Letras, en la universidad, se estudia la Biblia, pero sin el Espíritu Santo. Entonces hay gente que conoce muchísimo de Biblia, pero no aplica nada, pues no sirve absolutamente de nada. Nada más la estudian, la aprenden para criticar y no la aprovechan, entonces pues de nada sirve. Así es. Así es. Lamentablemente tanto estudio no sirve para nada.
Sí, Pero es bueno, el Espíritu Santo. es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a dar una vida diferente si la tomamos con estas consideraciones que estamos hablando y la aplicamos. ¿Verdad? Muy bien, vamos a orar, esposa. Padre bendito, te damos muchas gracias que nos permite retomar este discipulado. Señor, gracias porque con esta lección estamos cerrando el tema de tu escritura, de la palabra, que es un tema importante, Señor, es un tema precioso. Ayúdanos, Señor, a tomar la disciplina, a tomar la decisión de leerla, Señor, de guardarla, de escudriñarla, de meditarla y de que sea la base, que sea el fundamento de nuestras vidas. Yo te doy muchas gracias porque nos has dado todos los elementos que necesitamos para tener una vida buena, una vida victoriosa para nosotros, para nuestras familias, Señor, para la sociedad en que estamos. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias porque tú traes, Señor, los medios que necesitamos para tener una vida buena. Te agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos el domingo en nuestro servicio y vamos a continuar con este discipulado que todavía nos faltan algunas cuantas semanas. Bueno, pues que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Dios los bendice.